Bienvenidos a El Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas a todas las personas que estén escuchando un nuevo episodio de El Derecho en el Aire. Desde la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz, procuramos, como en cada episodio, responder de manera profesional a vuestras cuestiones y preguntas planteadas en el ámbito jurídico. Para ello, en el episodio de hoy, tenemos el placer de entrevistar desde las bellas tierras colombianas al profesor David Alejandro Londoño, abogado de la Universidad de Medellín, especialista en probática y derecho probatorio de la UCO y profesor de la misma, que además de ello es catedrático en Derecho Procesal, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y director de la Clínica Jurídica de Víctimas, Inmigrantes y Refugiados. Su carrera profesional también incluye haber sido secretario de Gobierno en el municipio del Carmen de Viboral, en Antioquia, y entre sus logros está ser postulante de la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de Colombia de la cerámica decorada a mano de El Carmen de Viboral. Gracias a esto, la cerámica del Carmen de Viboral es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. En el episodio de hoy somos Alfonso Román y Álvaro García y os damos la bienvenida a este episodio, donde el derecho está en el aire. En el episodio de hoy hablaremos con nuestro invitado sobre los desplazamientos forzados provocados por las guerrillas en Colombia, un fenómeno que alcanzó su protagonismo entre las décadas de 1980 y los 2000, y cuyas consecuencias siguen latentes a día de hoy. Durante esos años, miles de familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, tierras y comunidades, dejando atrás lo que durante generaciones habían construido. Sus cicatrices son notorias tanto en la vida cotidiana de los desplazados como en la estructura social y económica de las regiones afectadas, mostrando que el impacto del conflicto armado va mucho más allá de los hechos inmediatos. Para explicar este tema en profundidad, contamos con nuestro invitado. Bienvenido, estimado David. Muchas gracias por haberte prestado a tratar sobre esta cuestión. Bueno, un cordial saludo para todos y es un gusto acompañarles en este nuevo episodio. Muy buenas, doctor David. Antes de entrar en materia, nos gustaría saber cómo nace en usted la vocación por este tema que es tan complejo y humano a la vez. Bueno, contarles que durante mi época, digamos, de juventud, siempre estuve muy inclinado por preguntar y por acompañar sobre las causas estructurales del conflicto armado interno colombiano. Ya cuando estudié en la universidad me digamos sensibilizado mucho con estos temas, pero también como ciudadano, ¿cierto?, de nuestro país, de Colombia, me ha tocado vivir los episodios más arduos y más dolorosos de esta violencia que ha, digamos, afectado a la población colombiana en estos años que usted describe. Claro, y ya con este contexto, y en primer lugar ya con lo que son las preguntas, ¿podría aclararnos qué es una guerrilla y en qué se distingue de los grupos paramilitares y qué supone realmente hablar de los desplazamientos forzados en Colombia? Bueno, había que hacer una claridad porque pues al principio ustedes indican que los desplazamientos fueron efectuados por las guerrillas, pero también hay que decir que este fenómeno del desplazamiento, que es uno de los hechos victimizantes, no es el único, también fue perpetrado por los grupos paramilitares. Bueno, yo considero que fundamentalmente la causa del conflicto armado interno colombiano se sienta o tiene sus fundamentos en la poca posibilidad que le ha dado el Estado colombiano a estas gentes humildes, pobres del territorio, de poder acceder, ¿cierto?, a ser detentadores de la propiedad. En un principio, digamos, estas guerrillas surgen antes de los años 60 como una especie de contención al ejercicio de unos fenómenos de violencia institucionalizados por los grupos de, digamos, de terratenientes, que obviamente despojaban al campesinado pobre de sus propiedades. Estos campesinos tuvieron que pues, ejercer un montón de actividades para la defensa de sus terruños y unos de ellos, cierto, se alzaron en armas. En principio no como un ejercicio de intención de aliarse en ese momento, cierto, con estos, digamos,
digamos, intenciones de la Revolución Cubana o de, digamos, de la Unión Soviética, sino como un ejercicio de defensa de sus propiedades. Ya después, por la coyuntura, buscaron alianzas y fueron acompañados y, digamos, apalancados y protegidos por estos ejercicios, pero en principio no fueron unos ejércitos que se alzaran como con esa pretensión de hacerse al poder, de instalar en Colombia una dictadura del proletariado y de ejercitar ciertos fenómenos de colectivización de la tierra. No, era en principio un fenómeno de protección hacia sus comunidades y a sus pequeños campesinos pobres. Posteriormente ya empiezan a ser permeados por ciertos y, digamos, estudiantes universitarios que con ese fulgor de la Revolución Cubana de los años 60 se hicieron a un lado del otro. Pero para concretar la pregunta, y eso seguramente lo vamos a exponer más a profundidad en lo que sigue, la diferencia es que las guerrillas tienen una intención de procurar en su momento, hoy día no es así, en su momento surgen como una iniciativa para hacer transformaciones sociales en el país. Por ejemplo, en su momento, uno de los postulados de ellos era que se pudiera elegir a los alcaldes municipales, porque hasta ese momento, en los años 60, no se permitía. Hoy día eso ya está, pero en su momento ese era un ideal de ellos. Y se diferencian de los grupos paramilitares porque los grupos paramilitares fueron ejércitos que fueron financiados por, digamos, ¿cómo lo diría yo?, por empresarios y por terratenientes para la protección de sus propiedades. Esa es como la diferencia. Los unos están más por la transformación de ciertas reformas sociales y los otros más como un ejercicio de contención a que éstas no se den, porque benefician, sí, a la clase política dominante. Sí. A mí con su respuesta me nace una pregunta que viene desde la óptica o desde el prisma del derecho internacional, y es la diferencia que existe entre lo que consideramos un desplazamiento interno y la condición de una persona como refugiado. Bueno, el desplazamiento interno fue digamos, una forma como se afectó a la población por ambos grupos armados, a la población más vulnerable, el campesinado. Habían campesinos que hacían parte de estos ejércitos, de uno de los otros, pero hubo un campesinado que nunca estuvo ni con el uno ni con el otro. Entonces, ante ese estado de que no estás conmigo, entonces si no estás conmigo estás contra mí, entonces estos ejércitos lo que le dijeron al campesinado, cosas como estas, que nos tocó vivenciarla y presenciarla, no, ustedes tienen 2 horas para que abandonen esta tierra, cojan lo que tengan y váyanse, porque si pasamos a las 2 horas y ustedes están acá, los vamos a convertir en objetivos militares. Entonces, ese fenómeno de desplazamiento interno se dio del campo hacia las grandes ciudades o de las zonas urbanas a los cascos urbanos de los municipios, como ustedes tuvieron la oportunidad de conocer acá, que hay una zona rural muy amplia. Entonces en esos lugares la gente tuvo que concentrarse en los municipios, y algunos ni siquiera en los municipios, ya se iban a ir a las grandes ciudades, como a la capital de nuestro departamento, la ciudad de Medellín, o a la capital del país, Bogotá. El tema de los refugiados es que algunos de esos campesinos traspasaron las fronteras nacionales. Entonces ahí, cuando traspasas por una causa económica, por una causa violenta, ¿cierto?, por buscar un mejor porvenir, ahí ya se entienden refugiados. Es la única diferencia que hay entre el desplazamiento y el refugio. Es que el desplazamiento es cuando es al interior del país, y el refugio es cuando ya pasa las fronteras nacionales del mismo, pero tienen en sí la misma protección. Y si usted tuviese que sintetizar o que concretar, que resumir las causas y sobre todo el momento en el que este fenómeno del desplazamiento por el conflicto armado de Colombia a nivel masivo se consolidó, ¿cuándo y cuáles fueron esas causas? Bueno, como te estaba diciendo, en un principio la causa fundamental del conflicto armado interno colombiano es la posibilidad de que el campesino pueda ser digamos, detentador de una porción de tierra. Es decir, aquí lo llamamos colonos, es decir, gentes que se iban a los campos y decían: esta montaña yo la exploto, pero no tenían un título, es decir, una escritura o un contrato, ¿cierto? Entonces, claro, cuando llegaba el terrateniente, no, esto es mío, como tenía más fuerza, o te vas o te mato, entonces la gente se iba, entonces empezaron a despojarlos de su tierra. Es para mí la causa del conflicto armado colombiano. Aquí las guerrillas
nunca quisieron instalar una dictadura del proletariado ni la social y colectivización de la tierra. Eso es una, digamos, una equivocación. Aquí lo que hubo fue unos ejércitos del lado de las guerrillas en sus principios, como te digo, porque hoy día hay una degeneración total. Para mí hoy, esos quienes se hacen llamar guerrilleros y quienes se hacen llamar paramilitares son ejércitos al servicio del narcotráfico. Pero en su momento, ¿sí? Esas guerrillas surgen con la intención de hacer pequeñas reformas. No lo romanticemos, porque en la guerra, ¿cierto? Hay que degeneración. Y ir a la guerra ya es la crisis de la civilización, porque la guerra no trae nada sino devastación y muerte. Y pues en mi país, ese, digamos, hecho de que la gente no hubiera podido tener, que el Estado no los hubiera protegido, porque si tú eres propietario de un lote y alguien lo ocupa arbitrariamente, ¿cierto? ¿Qué haces tú? Vas al Estado y le dices, protégeme. Pero cuando estos campesinos iban al Estado y le decían protégeme porque me usurparon, se daban cuenta que ese representante del Estado estaba aliado con los terratenientes y querían era ¿qué? Hacerse con tu tierra, porque allá habían recursos mineros energéticos, porque había plata, porque había oro, porque habían minerales importantes, o porque querían explotar recursos madereros, o porque querían hacer ganadería extensiva. Entonces ese fenómeno para mí es la causa del conflicto armado interno colombiano. Por eso uno de los puntos del acuerdo de paz puntualmente lo que hace es atacar eso, es decir, vamos a darle al campesino la posibilidad de que sea detentador y titular del derecho de dominio sobre esa parcela que tiene allá en el campo. ¿Y qué opinión le merece la actuación, la actuación que ha tenido el derecho internacional humanitario sobre los derechos humanos en cuanto a esta situación de desplazamiento? Bueno, hoy día estamos viviendo una situación muy preocupante, y es que es cierto, hay una desfinanciación de las agencias de cooperación internacional. Nuestro país es un país que tiene pues obviamente muchas riquezas, ustedes han tenido la oportunidad de conocerla, pero también tiene muchas necesidades, y obviamente conocemos que hay una actitud y una, digamos, muy importante labor de los organismos de cooperación internacional. De hecho, muchos de los puntos del acuerdo de paz no se pudieron haber logrado si no es con la financiación de países, ¿cierto? De economías muy fuertes que han destinado, eso llaman países donantes, que ayudan a apalancar proyectos productivos, a lo que hoy llamamos desmovilizados o personas reincorporadas a la civilidad. Entonces ha sido muy importante porque en ciertos escenarios, ¿cierto?, ha tenido que intervenir la legislación internacional para la protección de los derechos y de la población colombiana, porque la guerra en mi país llegó a una degradación total que incluso cuando iba un herido en una, digamos, ambulancia de la Cruz Roja, algún grupo armado ilegal paraba, ¿cierto?, teniendo toda la protección, no debiendo pararlo, abrían las puertas, miraban que había un herido, un combatiente, y lo bajaban y lo remataban, como se dice acá vulgarmente esa expresión. Entonces, sí, han habido fenómenos de eso. También ha habido la posibilidad de que estas personas que son líderes en sus comunidades hayan sido protegidas, hayan tenido que salir de sus territorios. Pero lo más importante que se ha logrado es la construcción dentro de nuestro país de una política pública para la protección de las víctimas del conflicto armado, que se llama la Ley de Víctimas, que es la Ley 1448 del año 2011, que seguramente en algún momento podremos hacer algo de referencia. Y en cuanto a la Corte Constitucional, ¿se ha pronunciado, y sobre todo si ese pronunciamiento ha sido o ha tenido algún viso de efectividad o de ejecución? Claro que sí, mira, cuando estos fenómenos de desplazamiento y de violencia se dieron, como siempre pasa en el mundo del derecho, ¿cierto?, los hechos van más rápido que el derecho. Entonces la Corte Constitucional tuvo que dictar una determinación muy importante en derecho que se llama declaratoria del estado de cosas inconstitucionales. Es decir, fue tan masivo el desplazamiento en mi país que hace aproximadamente 5 millones de personas tuvieron que movilizarse al interior del país. Eso trajo las tragedias, pues que sería muy corto el tiempo para poder explicarlas. Pero ese estado de desplazamiento, de usurpación de sus propiedades,
de no solo el desplazamiento como un hecho victimizante, sino como también el homicidio, el secuestro, esos delitos sexuales que también la población tuvo que sufrir como una especie de retaliación de un grupo hacia el otro, ¿cierto? Masacres totalmente desgarradoras y sanguinarias se presentaron. Entonces la Corte Constitucional tuvo que decir, no, venga, hay un estado de cosas inconstitucionales, aquí se ha desarticulado, se ha desordenado esto de tal manera que necesitamos ponerle orden, y es a través de la sentencia T025 del año 2004 donde se decreta el estado de cosas inconstitucionales y se le da una orden al Estado colombiano para que cree una política pública ordenada y coherente y lo más racionalmente posible para la atención de esta población. Fruto de esa decisión de la Corte Constitucional vertida en esa sentencia de tutela es que surge la ley 1448, que es la política pública para la atención de la población víctima del conflicto armado interno colombiano. Y al hilo de la actuación de los poderes del Estado, ha comentado usted sobre la ley de víctimas. ¿Cómo ha contribuido esa ley realmente a la reparación integral de las víctimas o en qué medida lo ha hecho? Bueno, cuando voy a contar un pequeño episodio personal. Cuando yo tuve la oportunidad de ser secretario de gobierno del Carmen de Víbora, explicarles que la secretaría de gobierno es como la autoridad que está después del alcalde. Es la que se encarga de garantizar los derechos de los ciudadanos en el municipio, pero también de un elemento muy importante que es la seguridad. Sí, muchos cuando deciden ser secretarios de gobierno, deciden serlo por ser los chachos de la película, ¿cierto? La mano fuerte, ¿cierto? El brazo de hierro, voy a combatir la criminalidad. Yo claramente le dije al alcalde que me ofreció el cargo, yo voy a hacer esa función porque legal y constitucionalmente tengo que desempeñarla. Pero para mí lo más importante es tener la posibilidad de aplicar en mi territorio los postulados de esta ley y atender a la población víctima del conflicto armado. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la ley, te das cuenta que es una ley inspirada pues en otros fenómenos a nivel internacional, que hace una síntesis, pero que hoy día es, digamos, un referente internacional para la atención de la población en un conflicto armado interno en un país. Y van desde la protección de una persona que ha sido amenazada por un grupo armado de la ley, va desde eso hasta garantizarle a esa persona que ha sido desplazada de su alimento, sus necesidades básicas, su alimento diario, su vivienda, ¿cierto? Porque no pueden ser estos desplazados tirados a la calle o a la misericordia de cualquier, digamos, ciudadano que quiera brindarles una moneda o una limosna. No, es decir, el Estado se encarga de garantizar los derechos mínimos de ese ciudadano hasta fenómenos tan importantes como son el tema de la verdad, la justicia y la garantía de no repetición, es decir, que sepan por qué se les desplazó, que sepan quién mató a sus seres queridos, ¿cierto? Quién cometió esos hechos victimizantes y también que reciban una indemnización de parte del Estado. Eso es un componente muy grande, la ley realmente. Para mí, ese fue el motivo fundamental por el que yo decidí ser secretario de gobierno y por el cual quiero proteger, pues obviamente, y seguir trabajando por este tema, porque quiero que mi país llegue a hablar de paz. Es imposible, pues como concepto ideal, pero que sí lleguemos a resolver y a tramitar nuestras diferencias de la manera más pacífica y racionalmente posible. Cuando uno se interesa, investiga y lee sobre este tema tan interesante, surge una figura que me consta algo polémica, algo controvertida, que es la JEP. Sí. ¿Qué es la JEP y cómo se articula en la práctica judicial? Bueno, es que es una figura muy compleja de explicar, pero yo voy a hacerlo como lo más coloquialmente pues, posible, y es, estos grupos cuando surgen, se consideran que surgen, ellos se victimizan, es decir, nosotros no estaríamos alzados en armas si no hubiese sido el Estado quien nos obligó a tenernos que alzar en armas. Y ellos consideran que son delincuentes políticos, no delincuentes ordinarios. Entonces ellos en principio dicen, a mí no me puede juzgar la justicia ordinaria, así como a los militares no los juzga la justicia ordinaria, sino que los juzga un tribunal especial, a mí me tiene que juzgar un tribunal especial. Y uno de los acuerdos fue ese, que se creara un tribunal, por eso esa JEP significa Justicia Especial para la Paz, es decir, que yo pueda ir a un tribunal, contar voluntariamente lo que me pasó, porque los estados están en la incapacidad, pues ustedes lo conocen, Estados Unidos es muy eficiente porque es una justicia negociada
pero el Estado no tiene la capacidad de perseguir el crimen. O sea, venga, cuente qué pasa y yo le doy unos beneficios. Entonces, no, sí, si me das beneficios, si me acojo, sí. Entonces, a entender esa lógica hay que entenderla para poder entender que es la justicia especial para la paz. Entonces, la justicia es un tribunal especial que se encarga de juzgar los delitos y pone penas alternativas, porque ellos también lo dicen. O sea, yo no soy un delincuente ordinario, yo me considero, ¿cierto?, un Robin Hood. Eso es discutible, ¿cierto? Porque también en la lógica de la guerra se sabe que en la lógica de la guerra pues no hay como una lógica. Antes es lo más ilógico posible, pero las consecuencias que eso deriva generan una perpetración de un montón de hechos punibles, ¿cierto? Y ellos no van a permitir ser juzgados. Entonces la Justicia Especial para la Paz son unos tribunales especiales encargados de juzgar a estas personas que se postulen, que tienen que entregar toda la información, tienen que ponerse a disposición del tribunal, tienen que dar toda la información posible. Incluso muchos de ellos tienen que decir dónde están las minas, si hay posibilidad todavía de saber dónde están las minas antipersonal sembradas, ¿cierto? Para poder ir a desactivarlas de una manera técnica y profesional. También decir, mire, ese asesinato extrajudicial de ese campesino, de esa campesina, o de ese informante, o de ese paramilitar, o ese contrainsurgente, o ese militar, está en tal parte, entonces da la información para que vayan y exhumen el cadáver y se lo puedan entregar a la familia. Hasta decir, mire, sí, yo me enriquecí con esto también, yo despojé, ¿sí? Yo me hice con el ganado de esas tierras, las vendí, mire, el recurso está en tal cuenta, para que se pueda reparar, indemnizar. O sea, son muchos compromisos para que el Estado les pueda entregar unas penas alternativas. Generalmente la mayoría de esas penas son no privativas de la libertad, son penas alternativas, es decir, que se pagan haciendo proyectos y otro tipo de actividades, pidiéndole perdón a las víctimas, a las madres, a los padres, a los hijos, a las esposas, ¿cierto?, a los familiares de estas personas que murieron en la guerra, y cumpliendo unos requisitos, pues se le otorgan unos beneficios, que muchos de ellos no son pagar penas privativas de la libertad. Es muy complejo el tema, pero son las nuevas propuestas que hay hoy día de justicias restaurativas, que es como lo que están hoy en moda. Hemos hablado de la reparación de esta situación o de estas consecuencias dañosas que ha tenido esta lamentable situación que ha sufrido tu país, y lo hemos abordado desde la perspectiva internacional, desde el papel que ha tenido el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero nos queda el Poder Ejecutivo, que ha hecho lo que es el gobierno en sus diferentes etapas o en conjunto, si lo queremos ver de esa manera, para intentar reparar o paliar mitigar las consecuencias de esta situación. Bueno, juega un papel muy importante por ser quien tiene que poner en ejecución esta norma, esta ley de víctimas. También tiene un papel muy importante, y es que el Ejecutivo tiene que garantizar los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, y uno de ellos es la vida y el otro es la paz. Es un principio inspirador de nuestra Constitución. Siempre será mejor apostarle a la paz, y yo soy un convencido de eso, que a la guerra. Ir a la guerra es la crisis de la civilidad, y yo pienso que la paz es hacer negociaciones. Nos toca a veces, cuando estamos en un escenario judicial o en un escenario laboral, tratar de negociar. No toda la podemos ganar. Acuerdos gana-gana, y con estos grupos hay que hacer eso. Hay que darle posibilidades de que tengan un nuevo porvenir, porque pues nadie quiere estar en la guerra. Y fundamentalmente el Ejecutivo tiene la tarea fundamental de seguir apalancándola. Realmente yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho los gobiernos por hacer acuerdos de paz. No es fácil, es muy complejo. En esta época del tiempo, cierto, es mucho más con la radicalización de los discursos a llegar a puntos de encuentro, pero siempre será un mejor ejercicio apostarle. El Ejecutivo tiene ese compromiso, el Ejecutivo ha desplegado un montón de acciones, particularmente desde asignar un recurso para la reparación administrativa a todas las víctimas, hasta como lo ha hecho el presidente de la República, inclusive ir a mi municipio donde se perpetró una masacre y decir, yo como representante
del Estado, el presidente, él mismo, el actual presidente, fue a mi municipio, al Carmen de Iboral, a decirle a una comunidad que sufrió un hecho victimizante, ¿cierto?, de desaparición y de muerte de algunos líderes de una comunidad, decirle, mire, yo vengo a pedirles disculpas. El Estado colombiano les falló y estoy aquí pidiéndoles disculpas y estos son los proyectos que quiero para que su comunidad se repare. Y allá estuvo la comunidad. Yo prefiero eso a que pues no negociamos con nadie, los vamos a llevar todos a la justicia. ¿Y las víctimas qué? ¿Dónde van a estar sus derechos de saber dónde están sus hijos, sus esposos, sus familiares que han muerto en la guerra? Porque también es importante, las víctimas lo dicen, yo quiero saber, a mí me importa nada ya la reparación, mi ser querido ya se fue, no, pero yo sí quiero saber por qué, porque muchos de esos asesinatos y esas desapariciones y esos desplazamientos fueron por lo que les decía, porque ellos no eran parte del conflicto, ellos no eran ni un bando ni el otro, sencillamente eran un campesino humilde ahí, sacando su producción, su cosecha para supervivir, y le tocó abandonar. ¿Y eso qué? Esos son los que mejor les fue. A los otros les mataron un hijo, les violentaron sexualmente su compañera o esposa, sus hijas, y muchas otras cosas que no son del caso pues ponernos a contar en este espacio, pero que sabemos que han pasado. Muy, muy duro. Sí. Hay un término que está muy de moda en estos tiempos y que también comporta cierta controversia, que es la memoria histórica. Y nos gustaría saber, o que usted comentara acerca de la reconstrucción, la detención de esta memoria histórica y el reconocimiento del daño colectivo por parte de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Víctimas. Nos hiciera una pequeña introducción sobre qué es esta comisión y... Bueno, la Comisión de la Verdad fue de una institución que se creó, que tuvo un lapso de tiempo, que ya cerró. Esta comisión lo que hizo fue recoger la información de un lado y del otro y sacar un comunicado. Realmente estamos en este momento en proceso de leerlo, porque es muy fuerte, así como tú te sensibilizas por una experiencia que pasó y muchas veces en mi país. Imagínate lo que hay allá confinado, ¿cierto? Donde se pudo establecer que hubo vínculos entre el ejército y los paramilitares para violentar. También donde se pudo percatar que la guerrilla puso bombas y atentó contra civiles desarmados. O sea, es muy complejo realmente. Es muy complejo y sobre todo permeado por un elemento que no hemos tenido la oportunidad de decir, y es el narcotráfico, ¿cierto? Porque les voy a contar cosas como estas. Habían grupos de la guerrilla que un día eran guerrilleros. Llegó un grupo narcotraficante y compró el grupo. Y al otro día ya no eran guerrilleros, eran paramilitares. O sea, eso no lo entiende uno en la lógica. Es como si yo le dijera a cualquier ejército, por eso le digo, el conflicto se puso explosivo del año 90 para acá por ese tema tan siniestro que es el narcotráfico, porque ahí ya es el dinero. Entonces, si me pagas, soy de tu línea, pero si no me pagas, entonces no lo soy. Entonces, eso fue una... O sea, más bárbaro aún el tema. El tema de la verdad está ahí, esa comisión lo sacó. Y es una obligación del Estado pues difundirlo y estudiarlo, en esas estamos. Es una guerra de casi 50 años. Sintetizarlo es que ahí hay una información muy importante. El padre de Rups, que es sacerdote muy reconocido en mi país, tuvo la oportunidad de presidir. Hay un libro ya, lo estamos leyendo, vamos paso a paso porque es mucha la información, pero es importante que exista eso porque queremos conocer qué pasó, porque como sociedad no podemos permitir que en mi país esto vuelva a pasar y solo podemos saber, ¿cierto?, cómo atacar esas nuevas intenciones, porque las hay intenciones de que el conflicto armado colombiano se reproduzca y se intensifique. Solo conociendo lo que pasó podemos sacar algunas acciones para que esto no vuelva a pasar. Y obviamente es un compromiso del Estado, ¿cierto?, de difundir esa información, de conocerla, de estudiarla y también de apuntarle a través de esta ley de víctimas políticas públicas para la contención de eso. También tiene la ley un componente muy importante que es el de memoria histórica y de la verdad. Cuando tú hablas con las víctimas, y es muy triste decirlo, pero quiero que lo sepan, hay personas en mi país que dicen que las víctimas solo están por la plata, y eso a mí me pone muy mal y me entristece,
Porque cuando usted habla con las víctimas dicen, es que a mí para qué me sirven 20, 30, 50 millones de pesos que me indemnicen por la pérdida de un hijo si yo no lo voy a volver a tener conmigo. Yo lo que quiero saber es por qué lo mataron. Y muchas veces cuando hemos estado en esos tribunales o cuando hemos escuchado esas versiones de los grupos armados que dicen, yo me hago cargo del homicidio de tal persona, señora, le ofrezco disculpas. La verdad, lo matamos y no sabemos por qué. Era un campesino que iba caminando, se encontró desafortunadamente con un grupo armado ilegal y ellos, porque sí, lo asesinaron, pero no era parte ni de un grupo ni del otro. Y eso es lo que la gente víctima del conflicto quiere saber por qué, y muchas veces no hay respuesta, porque fue tan degradado realmente el conflicto que hasta eso llegamos. Y solo a través de la memoria y solo a través del reconocimiento, solo a través, incluso yo lo sostengo, a través del arte y la cultura es que podemos, digamos, curar las heridas, porque la cicatriz va a quedar por siempre, pero solo a través del arte, la cultura, de la verdad, de la garantía de no repetición, es que podemos nosotros realmente avanzar como sociedad un paso adelante y no devolvernos, como le digo, en esta época del tiempo donde pareciera que lo que se quiere es retornar a esos hechos de barbarie, porque hay intencionalidad, es cierto, lo sabemos, de que eso se reproduzca, ¿cierto? Y ya por último, profesor, ¿cuáles considera usted que son las tareas que quedan pendientes en materia de atención, reparación y como mencionaba ahora mismo, garantías de no repetición? Bueno, lo primero que hay que hacer es conocer qué pasó, como te decía, leer ese documento de la Comisión de la Verdad. A los jóvenes no les tocó, a mí me tocó en mi municipio sentir el rigor, sentir que no podíamos salir porque habían toques de queda. Cosas tan absurdas como estos, queridos todos quienes nos escuchan. Yo tenía el cabello largo y un grupo paramilitar dijo, no, es que los peludos son delincuentes, la gente que tenga el cabello largo. O no nos gustan las personas que usan camisas negras porque son satánicos. O sea, empezaron a limitar de tal magnitud el libre desarrollo de la persona. Y yo no soy ni satánico, ni era guerrillero, ni mucho menos. Pero todos mis amigos, que yo no, por ejemplo, yo no me lo corté. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo no? Mira que te pueden matar y todo eso. Y yo le dije, no, es que yo no soy nada. Yo pues no voy a... Eso no significa que yo sea o no. Pero hasta ese punto llegaron. Pero amigos míos, y los papás sí los hicieron, los obligaron a cortarse el cabello y a no usar camisas negras, porque eso era como... Entonces los jóvenes tienen que conocer eso. No podíamos salir a caminar con nuestras amigas conocidas, ¿cierto? El paseo tradicional que hace uno, había territorios donde había que pedir permiso para poder transitar, porque ya estaban los grupos asentados, y si te veían y no te conocían eras sinónimo de que estabas haciendo inteligencia o cualquier cosa. O sea, esa psicosis que genera la guerra, ¿cierto? Que como el otro no lo conozco, entonces es mi enemigo, y eso pasaba. Y uno como joven quería ir a recorrer, ¿cierto? Su territorio, reconocerlo, verlo, disfrutar el campo también, las aves, ¿cierto? Ver los lagos, todos los ríos. No lo podíamos hacer porque teníamos que estar confinados en los cascos urbanos porque no se podía movilizar. Habían paros, habían días en que no se podía movilizar de un municipio a otro. Por ejemplo, acá, ustedes fueron al Carmen, mi municipio, mire, es aquí cerquitica. Y habían días en que estos grupos decían, no puede salir un bus para Río Negro. Toda la gente se tenía que quedar allá, no podían. Y el que veían en la vía, le marcaban, ¿cierto? Los grupos, este bus, y le marcaban con sus siglas, ¿cierto? O los quemaban, o sacaban a las personas y las asesinaban. O sea, una cosa garrafal. Y la gente, los jóvenes, no conocen eso. Entonces, no es para que conozcan la tragedia, no, pero para que conozcan qué pasó. Y para que sepan y conozcan que nosotros debemos de hacer todo lo posible porque eso no se vuelva a hacer. Una de esas acciones es la dirección de la clínica de víctimas, migrantes y refugiados que yo conozco, donde les enseño a mis estudiantes, porque en cualquier momento van a ser parte de los municipios, ¿cierto? Como empleados o servidores públicos, y van a tener que atender a población víctima, migrante o refugiada. Entonces, conociendo la norma, conociendo la ley, ¿qué tienen que hacer? Les va a ser más fácil atenderle. Obviamente desde el campo legal, pero también sensibilizándose que las víctimas es por ellas y para ellas que tenemos que trabajar, porque como se los he dicho, la mayoría de ellas no tuvieron nada que ver en el conflicto, sencillamente sufrieron los efectos por esa psicosis y por esa degradación que el conflicto tuvo. Y hay que buscar la paz y la no repetición.
y hay que acompañarlos. De hecho, la norma salió con una vigencia de 10 años. Les decía que la norma es del 2011. En el 2021 se proyectó otros 10 años más y al paso que vamos yo creo que esto va a ser de toda la vida porque con las víctimas hay que estar, pues porque es la gente que merece que el Estado los acompañe, les acompañe a, digamos, a transitar, ¿cierto? Después de haber tenido unas experiencias funestas y desagradables como las que les tocó vivir, y es lo mínimo que como sociedad podemos hacer, acompañarles pues dentro de la legalidad, ¿cierto? Y dentro de la lógica del derecho para que sus derechos y garantías, y sobre todo buscando lo que dice la norma, que es hacia el goce efectivo del derecho, es que salgamos de ese estado de cosas inconstitucionales a obviamente nuevamente al estado de normalidad en el que todos queremos estar, donde nuestros derechos y nuestros deberes se nos garanticen a todos por igual. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Bien, pues agradecemos a nuestro querido David por dedicarnos su tiempo y ayudarnos a arrojar un poco de luz sobre un tema de gran relevancia y complejidad. Gracias a su experiencia podemos comprender el trasfondo de los desplazamientos forzados en Colombia y su herencia. Y por último, me gustaría agradecer a nuestra fiel audiencia pues vuestro acompañamiento, confianza y fidelidad con las emisiones de esta temporada son nuestro mayor sustento. En el episodio de hoy nos hemos centrado en entender en profundidad el fenómeno de los desplazamientos forzados en Colombia, analizando cómo afectó a los derechos fundamentales de quienes lo sufrieron y cuál fue la respuesta del Estado ante esta situación. Abordamos las iniciativas legislativas y judiciales como Ley de Víctimas y Restitución de Tierra y la AGEP, la Justicia Especial para la Paz, así como el papel de la Comisión de la Verdad y la Unidad de Víctimas en la reparación y reconocimiento del daño colectivo, y reflexionamos sobre los desafíos que aún persisten para asegurar la atención integral y las garantías de no repetición. Sin más, hasta la próxima entrega del Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Clinuca, donde continuaremos explorando juntos los intrincados caminos del derecho.